Gracias a Dios. Sirve que se estiran tantito. Qué bendición es sentirnos cubiertos, ¿no?, por el Señor. La cobertura del Señor sobre nosotros a través de las enseñanzas es muy evidente, porque cuando recibimos la enseñanza, entonces sabemos cómo movernos, cómo dirigirnos, cómo pastorear, cómo servir, y nos equivocamos menos, y de eso se trata. Bueno, ¿descansar un poquito? ¿Sí? ¿Sí? Pueden sentarse entonces. Vamos a continuar con esta segunda enseñanza de este congreso que estamos hablando sobre la diligencia en el servicio. Diligencia en el servicio. Decía mi esposa hace un momento, mientras el pastor Carlos ponía algunos ejemplos, ¿no? Y decía, ¡ay, esa fue para mí! Pues qué bueno que el Señor se dirija a todos, porque los pastores obviamente pues también somos siervos de Dios, somos servidores, somos doulos y necesitamos la instrucción. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar nuestro tema. Para los que toman nota, yo lo he titulado Cuando el servicio deja de agradar a Dios. Cuando el servicio deja de agradar a Dios. ¿Cuándo deja de agradar al Señor nuestro servicio? Pues cuando no se hace con diligencia, ¿sí? Cuando no lo hacemos de acuerdo a su palabra, a sus principios, a sus leyes, a sus mandamientos. Ahí es cuando nuestro servicio deja de agradarle. Y podemos estar haciendo muchas cosas, pero sería frustrante, ¿no? Saber que hemos invertido años de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, como decía el día de ayer, hasta nuestros recursos, y que al final nos enteremos que nada de eso le agradó a Dios. Pues eso sería frustrante, decepcionante para nosotros. Por eso es que hoy que el Señor nos habla que la diligencia es un principio elemental para esto, para que lo que estamos haciendo sea del agrado de Dios. Abran su Biblia en 1 Samuel capítulo 15, por favor, versículo 22 y versículo 23. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo, esto que Samuel está por decir, que vamos a leer, se lo está diciendo ¿a quién? ¿A quién? A Saúl. Sí, ya conocemos esta historia. Saúl le dice a Saúl, vamos a explicarlo ahorita en un momento. Le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Esa es una pregunta retórica. ¿Qué significa? Que en la pregunta está la respuesta, ¿sí? No necesitaba Samuel responder sí o no, sino que en el tipo de pregunta que le hace Samuel a Saúl, pues está implícita la respuesta. La respuesta en automático, ¿cuál sería? No. ¿Sí? ¿Estamos todos? Vamos a volver a leer. La pregunta es, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? No, esa es la respuesta. Y dice Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Aquí, si dan cuenta, ya nos está hablando de diligencia. ¿Diligencia en qué? En el obedecer, diligencia en el prestar atención. Sí, porque hay muchos distraídos, muchos servidores distraídos, ¿no? Y el pastor Carlos nos dio un montón de ejemplos de cómo podemos estar distraídos. Cuando él decía que la hermanita que puso, oren por mi papá que está enfermo, a mí me ha tocado ver publicaciones que en lugar de poner a lo mejor la manita de oración, ponen una de esas llamitas de fuego, ¿no? Y digo, ¿qué querrá decir? ¿Verdad? O sea, como que no leen
y ponen fuego, 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 ¿verdad? Pues yo digo, pues no, la verdad no sé ni lo que signifique. Pero es falta de diligencia, falta de atención en lo que se lee, en la instrucción que se recibe, en el servicio que estamos dando al Señor. Y nos damos cuenta en la respuesta, y esto es lo que está pasando un poco con Samuel, con Saúl. Le está explicando y le dice que el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es una sentencia abrumadora. Bueno, pues vivimos en una generación de servidores donde el activismo, el hacer mucho, ha sustituido a la obediencia. O sea, mucho servicio, mucha actividad, mucha planeación, pero poca obediencia. La cultura cristiana actual hoy en día está premiando más la productividad y el hacer mucho para Dios. Pero no siempre, hermanos, nos detenemos a preguntarnos si le estará agradando a Dios lo que estamos haciendo, aunque sea mucho lo que estamos haciendo, aunque sea muy productivo lo que estamos haciendo. Muchas veces yo he tenido que tratar asuntos de servidores donde son extraordinarios en su área, en su ramo, son pues muy, ¿cómo decirlo? Tienen mucha habilidad, mucha facilidad para desarrollar alguna labor en la iglesia. Sin embargo, hemos tenido que pausarlos y les hemos tenido que decir: mira, el problema no es lo que haces, porque lo que haces está muy bien hecho, eres muy productivo. El problema es que tu vida deja mucho que desear. Tu moral, tu testimonio, tu forma de ser, de comportarte, etcétera, 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 pues te descalifica. Entonces no es lo que sabes hacer ni cuánto estás haciendo, sino si lo que estás haciendo le está agradando a Dios o no. Y ahí es donde entramos los pastores. Por eso tenemos que pedirle a Dios siempre sabiduría, pedirle discernimiento, que nos dé ojos abiertos, pues para discernir lo que pasa en la iglesia. Porque podemos tener, ahorita se me vino a la mente de un amigo pastor que en su iglesia tiene una alabanza, y en cuanto a lo musical, es una música totalmente profesional, 100% profesional. Pero resulta que sus músicos son contratados, no son miembros de su iglesia. Son músicos que entre semana tocan en bares, tocan en cantinas, y ellos se dicen cristianos, y llegan el domingo y tocan, wow, de una manera extraordinaria, profesional, ¿no? Sin embargo, hoy lo vamos a mencionar, hay un fuego extraño que se está quemando en esos altares. Entonces, dense cuenta que no es lo que hace uno, porque ellos lo están haciendo muy bien, sino pensar y discernir como pastores si eso que están haciendo nuestros servidores le está agradando a Dios o no, que eso es lo más importante. Hoy, hermanos, es posible estar en un ministerio y al mismo tiempo estar lejos de Dios. Es posible cantar en la plataforma, hoy es posible predicar, hoy es posible organizar campamentos, reuniones de mujeres, congresos, etcétera, pero al mismo tiempo estar muy lejos del propósito principal del servicio a Dios. Por eso no hay que confundir servicio con activismo en la iglesia. Actividades podemos tener una infinidad de ellas, pero siempre hay que preguntarnos si todas ellas le están agradando a Dios. O sea, muchos dicen que lo que importa es el fondo, otros dicen que la forma. Nosotros creemos que importan las dos cosas, el fondo y la forma, ¿sí? Porque la forma te habla del fondo de la persona, ¿sí? Y si no está bien el fondo,
Entonces la forma, aunque aparentemente puede estar bien, que se está desarrollando bien, tarde o temprano el Señor nos muestra que esa forma está mal, está contaminada. Repito, por eso lo importante es discernir y entender, y nosotros mismos tener la seguridad como servidores de que Dios está recibiendo lo que le estamos ofreciendo. ¿Saben cuál es el gran problema que se observa en el ministerio el día de hoy? El gran problema es hacer cosas buenas, pero de una forma equivocada. Y Saúl, de acuerdo a lo que acabamos de leer, aunque no dejó de servir como rey de Israel, lo que hizo fue servir, pero a su manera, a su forma. Y ese fue el problema. Su historia nos confronta porque representa a muchos servidores que están activos en la iglesia, pero con un corazón malo. Eso es increíble, pero es cierto. Están activos en la iglesia, pero tienen un corazón malo. Incluso pueden ser hasta predicadores y tener un corazón malo. Y es ahí donde el servicio deja de agradar a Dios y se convierte solamente en activismo, pero en realidad ya no es un servicio a Dios. Nosotros tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es si estamos sirviendo como Dios quiere o estamos sirviendo como a nosotros nos acomoda. Estamos hablando de diligencia y de servir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la primera pregunta que siempre debemos hacernos. ¿Estoy sirviendo como Dios quiere o estoy sirviendo como a mí me acomoda, como a mí me conviene o como yo quiero que sea el servicio? Y la segunda pregunta sería, ¿está mi servicio respaldado por diligencia o quizá mi servicio está contaminado por conveniencia? ¿Sí? ¿Mi servicio está respaldado por diligencia o ya lo contaminé porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque a mí me conviene, porque quiero alcanzar un objetivo personal particular, quiero tener una ventaja de lo que estoy haciendo? Y cuando nosotros comenzamos a pensar de esa manera, nuestro servicio está contaminado, ya Dios ya no lo recibe. Por eso es que el diligente, el siervo diligente, sirve a Dios y no se pone a pensar realmente de decir, bueno, esto que me están pidiendo, lo hago, no lo hago, si se trata de llegar temprano, de salir más tarde, si es un uniforme, si tengo que hacer un informe, etcétera, etcétera. Entonces ya un servidor que comienza a calcular todo ese costo, nos damos cuenta que ya está contaminando su servicio. Entonces ya no es un servicio diligente, es un servicio contaminado por la conveniencia de uno. El servicio entonces debe hacerse de la manera bíblica para que no se convierta en una abominación delante del Señor, como fue el caso de Saúl. Y esta palabra abominación es muy fuerte, ¿no? Porque un servicio abominable es el que se hace desde una motivación incorrecta. Fíjense, o sea, a lo mejor tú pensabas que un servicio abominable era otra cosa, no, el adúltero y al mismo tiempo está cantando en la plataforma y está predicando, eso es una abominación a Jehová. Y sí, también, porque Dios lo aborrece, pero el significado de abominación es mucho más amplio y está al alcance de cada uno de nosotros, porque un servicio abominable es el que se hace con una motivación mala, incorrecta, que tú no estás pensando en servir a Dios, no estás pensando en servir a los hermanos, no estás pensando en servir a la iglesia, a la comunidad de creyentes, sino estás pensando en ti, en obtener un provecho o en que se acomode a tus horarios, que se acomode a tu posibilidad, para que entonces la iglesia pueda contar contigo. Y eso Dios aborrece, es un servicio que aborrece, porque el ejemplo de servicio fue nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús dice que se despojó de todo, ¿no? Se despojó de su divinidad, se hizo hombre como nosotros, se hizo siervo, tomó forma de siervo y se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos ricos o enriquecidos. Entonces nosotros no vemos en Jesús un ejemplo de egoísmo en el servicio. Él dijo, yo puedo pedir a mi Padre que me envíe ángeles y me saquen de ese apuro, pero no lo voy a hacer, porque yo vine aquí ¿para qué? Para servirles con mi vida, porque ustedes necesitan un salvador, una salvación, una redención, ustedes necesitan ser librados del infierno.
y a eso vengo yo. Él no pensó en él, Él pensó en nosotros, y el servicio que le agrada a Dios es ese. Cuando nosotros pensamos en el beneficio de la gente, en el beneficio de la obra, y para la gloria de Dios. Al final de todo lo que hacemos es para gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, ahora, en el antiguo Israel, el servicio a Dios, fíjense, estaba regulado por la ley. El servicio a Dios estaba regulado por la ley, desde los sacrificios hasta la adoración y las funciones de los levitas. O sea, era muy meticuloso el servicio, y de hecho el servicio a Dios sigue regulado hasta el día de hoy. Escuchen esto: el servicio en la época bíblica no era un servicio creativo. Es una palabra que hoy está muy actual, ¿no? Muy de moda, creatividad. Ok, en la época bíblica el servicio no era creativo. Escuchen, era un servicio ordenado por mandamientos específicos. Entonces, desobedecer en el servicio era considerado, escuchen, un pecado de rebelión. Y no estamos diciendo que la creatividad en la iglesia, porque hay muchos jóvenes creativos, muchas personas creativas, eso está bien. No estamos diciendo que esa creatividad sea mala, pero la creatividad no debe ponerse por encima de la regulación bíblica, que vienen a ser ¿qué? Los principios bíblicos del servicio. Porque a veces se acercan con nosotros con unas ideas maravillosas, pero que no tienen nada que ver con el orden bíblico, ¿verdad, pastor? Y por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años nosotros teníamos, ahora, bueno, conocemos el ministerio de danza, de panderistas, y se acercó conmigo un hermano y me dijo: pastor, vamos a poner, es que el panderista se oye muy anticuado, así me dijo, se oye como muy de antes, vamos a crear un grupo, creatividad, de baile, así le llamó, el ministerio de baile. ¿Y qué cree? Pues que lo metimos, el grupo de baile, el ministerio, en lugar de las panderistas. Y resulta que las chicas de baile llegaban ya con los pantalones bien ajustados, las playeras cortas, y hacían movimientos aquí como de, pues no sé cómo decir. Dice mi hermana, mi esposa, parecía zumba. Bueno, pero zumba cristiana, ¿no? Pero ¿saben lo que pasó? Que casi imperceptiblemente muchas familias de la iglesia se fueron por ese detalle, que no es un pequeño detalle, es que era importante. Porque la escritura, para enseñarnos del servicio, repito, hay regulaciones. Es la forma bíblica, es a la manera de Dios, no es a nuestra manera, no es la moda, no es lo que se vea bonito, no es lo que pueda atraer a jóvenes o atraer a señoritas o atraer personas. Está regulado el servicio a Dios, y nosotros tenemos que meternos a esa regulación, tenemos que sujetarnos, estar bajo esa autoridad. Amén. Ok, entonces en el caso de Saúl, su desobediencia no solo deshonró a Dios, sino que le costó el reino. El Señor le cortó el reino. Hoy, eso es en el Antiguo Testamento y en la época bíblica. Hoy, en el Nuevo Pacto, servimos al Señor, pero hay una palabra que hace una diferencia muy grande, y esa es la palabra gracia. Hoy nosotros servimos por gracia, pero Dios sigue demandando obediencia en el ministerio, y también nos dice cómo debemos servirle. Por eso Jesús, cada que leemos a Jesús, todas sus palabras le encontramos más sentido. Y por ejemplo, Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, hay una forma, que es la forma de Dios. Hay un mandamiento, que es un mandamiento de Dios. Hay una regulación. ¿Me estoy explicando? Sí, y si nosotros decimos aquí ser cristianos, creyentes, hijos de Dios, redimidos del Señor, siervos de Dios, doulos de Dios, entonces, y que decimos: Señor, te amo, Jesús responde inmediatamente y dice: ok, pero si me amas, guardas mis mandamientos. Te pones en el orden, me vas a servir a mi manera, no a tu manera. Está bien la creatividad, pero siempre se debe de filtrar esa creatividad
para no incurrir en una abominación al Señor, lo cual es muy delicado. Por eso, hermano, Ministerio Casa de Oración somos nos preocupamos tanto en aspectos como la ropa, el vestuario de todos los que sirven al Señor, porque hemos entendido muchas cosas: no opacar la gloria de Cristo, no distraer. Hace rato me decía un hermano: pastor, ¿puedo pararme aquí atrás del piano y tomar unas fotos para que salgan bien bonitas? No, le dije, no, ese es el tiempo de la adoración al Señor, es el tiempo de la alabanza al Señor, y vamos a distraer. Entonces hay regulaciones, y estamos aquí ¿para qué? Para adorar. En ese momento es para adorar a Dios, ¿no? Para alabar al Señor. Y entonces se sube el de las fotos o se sube el de la cámara, y ¿qué pasa? Que el que está adorando, como decía el pastor Carlos, un ojo abierto y el otro cerrado, y ya está viendo al de la cámara, ¿no? Y hasta se pone derecho para salir más galán. Y entonces la adoración a Dios se cae. Hay regulaciones, hay formas para adorar al Señor. Y en la alabanza, hermanos, pues es que en la alabanza hay pues actitudes en la alabanza y la adoración, porque hasta entra la danza también. Nosotros no estamos en contra de la danza, siempre y cuando sea ordenada. Un día un hermano aquí en la iglesia danzaba de lado a lado. Nos empezaron a llegar las quejas de las hermanas que las tocaba, y lo mandamos llamar a la oficina. Le dijimos: ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta que hay como 5 mujeres que dicen que tú en la danza las estás tocando. Entonces yo ya lo conocía a este hermano de hace años, y le dije: ya te conozco y conozco tu testimonio. ¿Sabes qué, hermano? Si siempre has hecho lo mismo, no eres bienvenido. Le dije: no eres bienvenido en esta iglesia. Me dijo: está bien, me voy, pero antes de irme, con una condición me voy. Le dije: a ver, ¿cuál? Pues la que sea, con tal de que se vaya, ¿no? Y me dijo: que me paguen mis zapatos. Ah, caray, ¿y por qué? Porque aquí me los acabé danzando. Así me dijo. De veras, no es una broma, no es mentira, es verdad. Y le dije: hasta de charol te los compro, pero vete. Porque hasta para danzar hay regulaciones, ¿no? Y si comenzáramos ahorita a hablar de los dones, ya saben, por ejemplo, las lenguas, ¿no? Que no es el tema de las lenguas, pero a veces dicen: hermano, es que si usted, pastor, le dijera al pueblo: vamos a hablar todos en lengua al mismo tiempo para que el mover del Espíritu Santo esté más fuerte, porque de donde vengo así le hacíamos y se sentía. Yo le decía: es que también para eso hay una regulación. Y el apóstol Pablo dijo que hable uno por uno, y eso si hay intérprete, y si no, que se calle, o que hable para sí mismo, que se edifique para sí mismo. Entonces gente dirá: son religiosos, o son legalistas, o son exagerados. No, son regulaciones bíblicas. Entonces, si queremos la manifestación de Dios en nuestras reuniones, tenemos que apegarnos ¿a qué? A la regulación, a la forma de Dios, porque en Él está la sabiduría, no está en nosotros. Podemos dejarnos llevar por emociones, hoy nos dejamos llevar hasta por lo que vemos en otros ministerios en las redes sociales, y queremos que lo que pasa allá pase acá, y no filtramos a través de la Escritura, y violamos principios, violamos mandamientos, y eso hace que nuestro alabanza o nuestro servicio sea abominable al Señor, y no queremos eso. Mucha gente entonces se enoja y prefiere irse de la iglesia porque no entiende o no está dispuesto, o dejan el servicio, ¿no? Dicen: es que ¿qué tiene de malo traer los pantalones pegados? Pues tiene mucho de malo. Si eres una señorita y estás en las cámaras, o estás aquí, o estás en el audio, y ya andas grabando y ya andas cantando, pues los hombres que no han nacido de nuevo se le van a quedar viendo a tu cuerpo. ¿Tú quieres eso? Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que toda la gloria y todo sea para el Señor, y que no nos desenfoquemos. Queremos la bendición de Dios en nuestra congregación. Bueno, entonces hoy quiero hablarte de algunas formas en que la desobediencia contamina al servicio. En primer lugar, quiero enseñarles que la obediencia parcial es desobediencia. La obediencia parcial es desobediencia, o la obediencia a medias, pues no es medio obediencia, es desobediencia completa. Vamos a leer 1 Samuel, que es nuestra historia base, capítulo 15, versículos del 3 al versículo 9. 1 Samuel 15, versículo 3 al versículo 9. Dice así: el Señor le da órdenes a Saúl a través del profeta Samuel,
y le dice, le da la siguiente instrucción, le dice a Saúl: Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, niños, aún los de pecho, sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata todo. Vamos a brincarnos al versículo 7. Dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto. Verso 8. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec. Esa no fue la instrucción. Dios le dijo: vas a matar a todos, hombres, mujeres, niños, pero él dijo: bueno, vamos a agarrar de esclavo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Verso 9. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Díganlo fuerte ustedes. Perdonaron, o sea, más misericordioso que Dios se sintió. Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Esto de no lo quisieron destruir ya habla de la voluntad del hombre. O sea, aquí es algo de que él quiso omitir, desobedecer voluntariamente. No es algo que ignorara, no es algo que el diablo me obligó, no es algo, no, él dice, y no lo quiso destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ok, claro, aquí habría que poner un paréntesis: vil y despreciable a los ojos de él, pero a los ojos de Dios todo era despreciable. Ok, entonces cuando Dios le habló a Saúl a través del profeta Samuel, el mandato fue muy claro: destruye por completo a Amalec. O sea, no había espacio para ninguna interpretación personal de Saúl. Pero Saúl, como muchos líderes, filtró el mandato divino a través de su propia lógica humana. ¿Y qué pasó? Que faltó o violó el principio de la obediencia y la diligencia. ¿Sí? En lugar de obedecer cabalmente a la instrucción de Dios, ¿qué pasó con él? Usó su lógica humana. Y a lo mejor empezó a cuestionar a Dios, ¿no? Dentro de su corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que matar a todos? ¿Por qué hay que destruir toda la ciudad? Si hay cosas buenas, hay oro, hay animales engordados que los podemos hacer barbacoa y dar a alimentar a todo nuestro pueblo. Hay oro que lo podemos usar como para enriquecernos todavía más. Entonces él desobedece al Señor, o obedece a medias. Y la obediencia a medias, ya dijimos, es desobediencia totalmente. Entonces él falta a estos dos principios: la obediencia y la diligencia. Y este es un error muy común en muchos servidores: el error de interpretar el servicio desde su lógica humana. Es muy común interpretar el servicio desde su lógica humana. ¿Por qué? Porque entonces la obediencia del servidor se vuelve parcial. Y como lo acabo de decir, y la obediencia parcial es desobediencia total. ¿Ok? El servicio, hermanos, tiene muchas exigencias que requieren obediencia. Y aquí todos los que estamos servimos en nuestras congregaciones. Entonces, ustedes están de acuerdo conmigo. El servicio tiene muchas exigencias que requiere obediencia. Y podríamos mencionar muchas, por ejemplo, las asistencias, horarios de llegar. Hermano, hasta tal horario tienes para llegar, y si no llegas a esa hora se te cuenta como un retardo, y si acumulas 2 o 3 retardos, entonces vas a tener una aplicación, te vamos a aplicar una disciplina por 1 mes, 2 meses, 3 meses, según sea el caso, ¿sí? Entonces muchos dicen: ay, esta exigencia no me parece. Ok, hay muchas exigencias. Forma de vestir, la acabo de mencionar. Uy, pero qué exagerados. Uy, pero qué legalistas. Uy, pero qué tiene de malo. Uy, yo qué culpa tengo del cuerpo tan bonito que Dios me dio. Pues sí, pero enséñaselo a tu marido en tu casa. Pero no se lo enseñes a toda la gente. O los hombres también, ¿no? Que van al gimnasio y están bien fuertes y llegan con unas playeras que parecen Hulk, la verdad. Así, a punto de, ¿verdad? Y yo pienso, hermano, que cada lugar tiene su respectiva forma de vestir.
¿no? Si vamos a ministrar aquí o vamos a ministrar afuera, vamos a predicar la palabra, pues no, todo lo que tenga que ver con Dios, una chica no puede ir en mayones, no puede ir con minifalda, no puede ir con un escote pronunciado. Tenemos que representar al Señor dignamente el mensaje que estamos entregando. Y no estamos hablando de faldas largas, pelo largo y lengua larga, ¿verdad? Sino de algo que sea decoroso. Entonces el ministerio tiene muchas exigencias. La forma de vestir, reportes que se deben entregar en tiempo y forma, la práctica de la oración y la lectura de la Biblia, el respeto que debe haber entre camaradas, entre servidores, el buen testimonio en general que debemos mostrar al mundo, a la gente, al pueblo de Dios. Por eso nosotros les decimos: oye, ¿vas a entrar al grupo o a este ministerio? Sí, necesitas darnos permiso y aceptar nuestra solicitud de amistad en el Facebook. Y no me debes tener bloqueado en tu Instagram, porque de vez en cuando nos vamos a dar una vuelta por ahí para ver que realmente hay congruencia entre lo que eres con lo que muestras. Y algunos, al ver esas exigencias, dicen: no, pues mejor no le entro. Y para nosotros mejor, porque no están preparados para servir a Dios. Entonces hay muchas exigencias. Sin embargo, muchos interpretan esas exigencias en su lógica humana y no lo hacen o no obedecen, o solo cumplen los aspectos que a ellos se les hacen correctos. ¿Y qué pasa? Bueno, que incurren en una falta grave. ¿Saben cuál es esa falta grave? No es la desobediencia, es la rebeldía. Y esto es súper importante. O sea, por ejemplo, si el reglamento dice que la hora de llegada es a las 8 de la mañana y tú siempre llegas a las 8:30 porque consideras que no tiene nada de malo en tu lógica humana llegar a las 8:30 porque el congreso empieza a las 9. Y pues, ¿para qué me citan a las 8? Pues puedo llegar a las 8:30. Pues es buena hora para llegar. Todavía va a empezar la reunión a las 9. No tiene sentido que el líder me cite a las 8 de la mañana. Estás usando que tu lógica humana. Entonces dices: pues yo voy a llegar a las 8:30. Ok, tú llegas a las 8:30. Eso ya no es desobediencia, eso es rebeldía. Porque cuando uno tiene la información o el reglamento de cómo se requiere o el ministerio requiere de ti para que tú sirvas, y tú deliberadamente dices no, ya no es un pecado de desobediencia, ya es rebeldía, es porque no queremos hacerlo. Eso es lo que pasó con Saúl. Y lo mismo con la vestimenta, ¿no? O sea, si no están permitidos cierto tipo de vestimenta muy entallada, muy pronunciada, y las personas o las chicas o las señoritas en un servicio quieren seguir trayéndolo porque para ellas no está mal según su lógica humana, no es desobediencia, eso también es rebeldía. Son dos cosas muy diferentes. Si se te pide que entregues tus reportes tal día y como máximo a tal hora, y tú los entregas media hora después porque para ti no está mal en tu lógica humana, no es desobediencia, es rebeldía. O sea, hay personas hay pastores incluso que los queremos visitar en sus iglesias y no quieren. Yo me sorprendo a veces y me da mucha tristeza, y yo oro al Señor. Decimos: vamos a visitar tu congregación, si nos permites, nos abres las puertas de tu iglesia. Y fíjate, mira, hermano, vamos de parte de nuestro pastor Chío Olivares, él nos encomendó esta labor, esta función, queremos visitarte, queremos ayudarle, queremos ministrarles, queremos ver que todo esté bien, si hay alguna situación corregirla también, ¿sí? Y aún así dicen: no, pues no. Ay, bueno, pues ya no sé ni qué decir. La verdad, y ya no es desobediencia, ya es rebeldía, ¿verdad? Porque nosotros estamos acercándonos con una encomienda, ¿sí? Con una encomienda de una labor que es para el beneficio de Cristo, del cuerpo de Cristo, para el beneficio del propio ministro, del líder, del pastor. Y entonces yo digo: bueno, a lo mejor está escondiendo algo, a lo mejor no quieren que veamos algo, a lo mejor algo está sucediendo grave y pues mejor ni vengas,
No lo sé, o a lo mejor no está pasando nada, pero simplemente dicen, pues no, o sea, no quiero que nadie me visite, yo estoy haciendo las cosas bien, yo creo que no hay problema con mi iglesia, con mi ministerio. Oye, el pastor Chuy Olivares nos pidió que te visitemos y no importa, pero no vengan, gracias. Entonces digo, bueno, pues ¿y dónde está la diligencia, no? ¿O dónde está la inteligencia espiritual o la sabiduría que Dios le da a un pastor, o la humildad que un pastor debe de demostrar, la sujeción que un pastor, un ministro debe demostrar? Es falta de diligencia, y no solamente es desobediencia, es rebeldía. Y eso fue lo que pasó con Saúl, hermanos, precisamente, que él escogió obedecer en parte, él guardó lo que le parecía bueno, pero Dios lo calificó de rebelde. No lo calificó de desobediente, sino de rebelde. Y aquí radica un peligro sutil pero mortal: el modificar lo que Dios dijo para que suene más aceptable o más popular o más moderno. Todas las exigencias a los servidores no son sacadas de la mente del pastor. Bueno, al menos nos esforzamos para que así no sea en nuestros ministerios, casa de oración, ¿no? No puedo hablar por todos. Repito, pero todas las exigencias a ustedes, a los servidores, a los ministros, a los ancianos, a los diáconos, a los pastores, copastores, no son sacadas de la mente del pastor. Tienen su base en la palabra de Dios, por lo cual hay que obedecerlas. Entonces, todo, si es la forma de vestirse, si es la manera de comportarse, si es las disciplinas espirituales que se les exigen en ciertas áreas, si es el orar, el leer sus Biblias, el tener devocionales diarios con el Señor, el respeto entre servidores, etcétera, todo eso es bueno, pero no es sacado de la cabeza del pastor. Son aspectos basados en la ética y la propia moral de Dios. Lo cual, hermano, debemos hacer conciencia y decir, no es el pastor, no es mi líder, es Dios quien me está pidiendo que mi servicio sea de esa manera. Es su regulación, es la forma de Dios. ¿No somos siervos de Dios, hermanos? ¿Cuántos son siervos de Dios? Nosotros no somos siervos de los hombres, pero le servimos al hombre también, porque cuando le servimos al hombre, le servimos a Dios, ¿sí? Pero debemos entender que todas esas exigencias tienen que ver con la moral de Dios. Yo platicaba con un amigo hace unos meses atrás y yo le dije, oye, fíjate que me sorprendí mucho que vi al director de alabanza de tu iglesia. Vi al director, ya se nos hizo así. Le dije, vi una publicación que subió el director de alabanza de tu iglesia y estaba en el concierto de Alejandro Fernández. Y me dijo bien normal, bien natural, me dijo, sí, es que llevó le bajan un poquito, por favor. Dijo él, sí, es que llevó a su esposa. Órale, le dije. Oye, ¿que la esposa no es cristiana? No, sí. ¿Le gusta el potrillo? Oh, sí. No. Le mandé un videito al pastor Chuy de un pastor que estaba con sus hijos, sus nueras, sus yernos y otros familiares en una fiesta con el mariachi loco, quiere bailar, y estaba ahí, de veras todo eso, y estaban bailando todos, pero bien, o sea, se ve que no han perdido ni el estilo, pero bien se quebraban. Y se lo mandé y nada más me contestó así el pastor Chuy, ja, qué chido ser cristiano. Según su lógica humana, pero no es según Dios, no es según el reglamento, la regla de Dios. Por eso te dije, y que quede muy claro, ¿no? Todo lo que nosotros como servidores vamos a hacer y vamos a servir a Dios debe estar fundamentado en la moral de Dios, en la ética de Dios, en los principios de Dios, en la santidad de Dios. ¿Sabes que le servimos a un Dios que es santo, 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 3 veces santo? Entonces no podemos darnos el lujo, hermanos, espérenme tantito, no podemos dar el lujo de querer introducir mundanalidades a la iglesia o cosas que se están metiendo en otros lugares porque se salen de ¿qué? Del reglamento de Dios, de la regla de Dios. Estamos ministrando al Dios santo, 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 3 veces santo.
¿Qué dijo Isaías? Siendo yo un hombre de labios impuros, es increíble. Mis ojos han visto al Rey. Y él estaba en una visión sobrenatural, profética, impresionante, impactante. Y vean él cómo manifiesta su condición. Dice: estoy sorprendido, soy un hombre pecador, soy un hombre malo, tengo labios impuros. Sin embargo, Dios me da el privilegio, el honor de verle a él. Y lo único que vio, dice, fueron la orilla de su manto que llenaba todo el templo. Nosotros estamos sirviendo a ese Dios de Isaías. Estamos sirviendo al Dios de Jeremías, al Dios de Samuel, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y tenemos que tener conciencia de cómo le estamos sirviendo y aceptar lo que Dios pide de nosotros en cuanto al servicio. ¿Cuántos aceptan lo que Dios demanda de nosotros del servicio? ¿Sí? Ok. Entonces, el estándar de Dios no es la intención de hacer bien las cosas. Ese no es el estándar de Dios. El estándar de Dios es la obediencia total. Imagina que tú vas al doctor y él te da una receta, y en la receta anota 5 medicamentos para tratar una infección grave con la que llegaste. Entonces sales del doctor y llegas a la farmacia, y de las 5 medicinas le dices al de la farmacia: solamente deme 2, las otras 3 no. ¿Por qué? Porque tú crees a lo mejor que con 2 te va a bastar y te vas a sentir bien. Deme el de la temperatura y deme el del dolor de huesos, pero el de la infección no, y el de este no. Entonces, en tu propia lógica humana, pues cometes un error muy grave. ¿Qué va a pasar? Pues que el tratamiento no es eficaz. Es más, podrías empeorar, ¿no? Bueno, así pasa cuando nosotros obedecemos parcialmente. O sea, parece que estamos cumpliendo, parece que estamos presentes, pero estamos comprometiendo el resultado. Y cuando comprometemos el resultado, ¿sabes cuál es lo más grave? Que Dios no es glorificado. Y creo que la preocupación de todo servidor es que lo que estoy haciendo le esté agradando a Dios y esté glorificando su nombre. Y que Dios pueda decirme: bien, buen siervo, fiel. ¿Fiel a qué? A la forma en cómo debes de servirme, a mi manera. O sea, tú tenías muy buenas ideas, quizá tú tenías muy buenos inventos, pero todas esas cosas que tú querías hacer y meter no me glorificaban. Es más, ponían en riesgo la congregación. Jesús lo dijo muy claro en Lucas 6:46: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Señor, aquí estoy. Señor, ten mi alabanza. Señor, ten mi servicio de ujier. Señor, ten mi servicio de baños. Soy diácono, lo que tú quieras. Señor esto, Señor lo otro, Señor. Pero no estamos bajo su autoridad, de su palabra. No hacemos las cosas conforme a, ¿cómo decía al principio? A su reglamento. ¿Cómo dije? Su regulación, gracias. No estamos regulados conforme a lo que Él dice, y le decimos: Señor, Señor, y el Señor responde: ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo digo? Si yo soy tu Señor, no dice la Biblia, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿No? ¿Y cómo honramos al Señor? Obedeciendo cómo debemos servir a Dios y servir a la gente. Entonces, esto es muy importante. Servidor, ¿estás obedeciendo en todo? Servidor, ¿estás dispuesto a hacer a un lado tu lógica humana y ofrecer un servicio excelente para Dios y para tus hermanos? No olvidemos que la obediencia parcial es considerada por Dios no solo desobediencia, sino rebelión. Repito, rebelión, ¿por qué? Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer y deliberadamente no lo queremos hacer. El segundo punto es el siguiente: servir sin dirección de parte de Dios es otro factor que contamina nuestro servicio. Servir sin dirección de parte de Dios, servir sin su dirección. Levítico capítulo 10 versículos 1 y 2. Y aquí está la historia que todos conocemos de los famosísimos Nadab y Abiú. Vayan conmigo, Levíticos capítulo 10 versículos 1 y 2. Dice así: dice que Nadab y Abiú, fíjense, eran hijos de Aarón.
del sacerdote Aarón, del sumo sacerdote Aarón. O sea, no les faltaba enseñanza. Se supone que no les debería faltar instrucción, disciplina, orientación, guianza. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, y cada uno de ellos tomó su incensario y pusieron en ellos fuego que se debía poner los incensarios, sobre el cual pusieron incienso, también se debe poner incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ah, caray. ¿Por qué fue extraño para Dios? Ahí dice a continuación, porque Él nunca se los mandó. Y dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová estos dos hijos de Aarón. Qué tristeza, ¿no? ¿Saben qué es lo sorprendente de esta historia? Que Nadab y Abiú no eran paganos. Nadab y Abiú no eran enemigos del culto a Dios. Ellos lo hicieron con la mejor de las intenciones. Nadab y Abiú, escuchen bien, eran sacerdotes. Nadab y Abiú eran consagrados. Nadab y Abiú portaban vestidos de lino, que solo portaban los sacerdotes. Nadab y Abiú eran instruidos en la ley. Nadab y Abiú tenían una buena posición religiosa. Nadab y Abiú tenían privilegios. Y Nadab y Abiú tenían acceso a muchas cosas que tenían que ver con el servicio, pero en ese momento no tenían la dirección de Dios. Todo pintaba bien, todo estaba extraordinario, asombroso, pero no tenían la dirección de Dios. Entonces el pecado de estos jóvenes o de estos servidores fue igual que Saúl: servir a Dios a su manera, servir a Dios quizá con la mejor de las intenciones, servir a Dios con el mejor de los propósitos, pero fuera de la voluntad de Dios, o fuera de la guianza de Dios, fuera de la dirección de Dios. La Biblia dice que ofrecieron un fuego extraño, o sea, un fuego que Dios no les pidió, un fuego que no nació del altar encendido para su gloria, fue un fuego que nació de su impulso humano. ¿Qué significa? Bueno, que no todo, esto es importante, no todo lo que parece adoración es adoración. ¿Sí? No todo lo que parece adoración es adoración, y no todo lo que parece servicio a Dios es servicio a Dios. A lo mejor vemos que llegan muy bien vestidos, muy bien arreglados, muy disciplinados, pero no todo lo que brilla es oro. Caras vemos, vidas no sabemos. Sí, podemos ver por fuera, pero en realidad nosotros carecemos quizá de esa visión espiritual que examina el sacerdocio de cada persona, pero Dios sí lo ve todo y Dios lo revela. Por eso es que la conciencia es uno mismo que debe de tener: cómo estoy sirviendo, porque sé a quién estoy sirviendo. Estoy yendo a la iglesia, estoy lavando un baño, estoy siendo ujier, soy de la alabanza, soy un pastor, soy un diácono, y yo debo hacer conciencia de lo que estoy haciendo. No servir al hombre o al ojo del hombre para que me vea el pastor o para que me vean los hermanos, y cuando el pastor se mete a su oficina, entonces a empezar a tratar mal a la gente, a hablarles mal, a ser groseros, a hacer esto, a hacer lo otro. No, debemos hacer conciencia de ¿qué somos delante de Dios? Somos siervos de Él, para gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ni todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se hace en el nombre de Dios proviene de Dios. Y esto es alarmante porque estamos en una era donde el talento, fíjate esto, el talento está reemplazando la unción. El talento está reemplazando la unción. Una de mis oraciones, les voy a decir cuál es, de todos los días: orar por el grupo de alabanza. Todos los días: Señor, por favor, que tu unción no cese en sus vidas, no cese. Y a veces yo estoy parado atrás y no oigo bien la cosa, y yo hasta le he dicho al ingeniero, a veces de broma, le digo: o eres tú o son ellos, o alguien no oró, no tiene comunión con Dios, o no están haciendo las cosas bien delante de Dios, porque eso se percibe, se refleja, se nota.
Y yo oro al Señor y le digo: Señor, pues todo se ve muy bonito, suena muy padre, podemos tener buenas bocinas, el grupo acústico sonó maravilloso, sí, ok, todo muy bien, pero yo debo tener la seguridad de que es Dios moviéndose a través de ellos, ¿sí? Y el problema de hoy es que en muchos lugares se está reemplazando el mover de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, el fuego de Dios por el talento de las personas, ¿sí? O sea, convocan y aceptan si es talentoso en la música, si es talentoso en presidir, si es talentoso en la mecánica, si es talentoso en la electricidad. Dicen porque nos hace falta para la iglesia. Ok, correcto, yo estoy de acuerdo, pero hasta para ser un electricista de la iglesia hay que hacerlo con unción, con la presencia de Dios, porque todo lo que hagamos lo debemos hacer como para el Señor, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Hoy incluso hay muchas personas que inician sus propios ministerios sin el respaldo de Dios. Hoy hay muchos grupos de alabanza que cantan desde el púlpito sin haber tenido comunión con Dios durante toda la semana. Yo digo, ¿cómo se atreven a subir de esa manera? ¿No? Hay muchos servidores haciendo muchas cosas para Dios sin unción, sin el respaldo de Dios. O sea, muchos están ocupando lugares que Dios nunca les dio. ¿Y qué significa eso? Que hay mucho fuego extraño en el altar. Se está quemando mucho fuego extraño, no solo arriba del altar, todos los que sirven al Señor y que vienen a desarrollar una función en la iglesia, si no están teniendo comunión con Dios, si no están viviendo una vida piadosa, si no están tratando bien a sus esposas, si no están viviendo bien en sus matrimonios, si no están buscando al Señor, si no hay sacrificio, si no hay humillación, si no hay santidad, estamos ofreciendo fuego extraño a Dios. Y eso debería preocuparnos, porque en una de esas el Señor se va a manifestar y como con Nadab y Abiú va a reaccionar y va a haber muerte, va a haber juicio. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso es tan importante la diligencia, porque la diligencia en el servicio es la obediencia al Señor, es la sujeción a Dios. Muchos están ocupando lugares así, livianamente. El gran error de estos jóvenes, Nadab y Abiú, fue hacer algo que estaba bien, era correcto, pero lo hicieron de la manera incorrecta. No le correspondía a ellos hacerlo. Y lo hicieron en el momento incorrecto y sin la guianza de Dios. Lo que comenzó como una iniciativa personal buena, terminó como un juicio. ¿Por qué? Porque el servicio que no nace de la dirección del Espíritu Santo, por más emocionante que parezca, es fuego extraño. Si el Espíritu Santo no te guió, por ejemplo, hay muchos que se quieren anotar al grupo alabanza, ¿verdad? Pero les gusta porque dicen, yo canto bien. Sí, tú, pero en la regadera, pues ya cuando cantas aquí, no es tu llamado, ¿no? Entonces, si el Espíritu Santo no te ungió para eso, si el Espíritu Santo no te guió para la alabanza, ni hagas la prueba de canto, ¿no? Si el Espíritu Santo no te guió para ser un pastor de una congregación, ni te metas en el pastorado, porque vas a echar a perder la iglesia. O sea, no hagamos nada donde Dios no nos ha ungido para hacer eso, porque si lo hacemos, vamos a estar quemando fuego extraño. Va a decir Dios, no, es que el pastor ni eras tú abriste una iglesia aquí por tu cuenta y ya tienes 5 pelones y ya te sientes el apóstol de la colonia y yo ni te llamé a eso. Entonces, no hagamos nada que Dios no nos ha llamado y que Dios no nos ha ungido, porque si lo hacemos, vamos a estar quemando fuego extraño. Escuchen lo que Dios le dijo a Jeremías sobre unos profetas que profetizaban sin dirección de Dios, que es nuestro punto. Jeremías 23:21. Jeremías 23:21. Dice el Señor: no envié yo a aquellos profetas. Noten, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. O sea, ellos se enviaron solos. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Y cuando uno profetiza, siempre dice, así dice el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Decían, así dice el Señor, cásate con ella, así dice el Señor,
dame tu carro de ofrenda, así dice el Señor, y puras cosas así. O a lo mejor pueden no decir cosas así, pero pueden estar profetizando cosas muy espirituales, muy bíblicas, porque el cristiano va desarrollando un lenguaje bíblico. Conocemos la Biblia, conocemos las historias, conocemos terminologías, conocemos conceptos, y no va a faltar el que se levante y diga así dice el Señor, y hable, aparece que es Dios, pero no es Dios. Dice Dios: yo no los envié a aquellos profetas, pero ellos corrieron. Yo no hablé a través de ellos, pero ellos decían así dice el Señor. Ellos profetizaban. ¿Cómo se le llama eso? Fuego extraño. Estar ocupando una función donde Dios no te está respaldando. ¿Cuántos servidores hoy están haciendo las cosas a su manera? ¿No? Muchísimos servidores sirven cuando quieren, se salen de su área de servicio cuando quieren, se vuelven a meter, andan como chapulines brincando de un lado al otro, se mueven fuera de la dirección de Dios, y lo único que hacen es estar quemando fuego extraño. Ahora escuchen lo que Dios le dijo a Isaías, ahí en Isaías 30, versículo 1. Isaías 30, versículo 1, dice así el Señor: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, pero ¿qué dice a continuación? No de mí. Otra vez: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Ay de los que se apartan para cobijarse con cubierta, pero no de mi espíritu. ¿Qué pasa con estas personas que hacen eso? Añaden, ¿qué? Pecado a pecado. Wow, esto está grave, hermanos. ¿Saben cuál es uno de los modus operandi que se está dando y manejando en muchas iglesias? Ahí les va. Que muchos servidores están pidiendo consejo a pastores que no son sus pastores. Eso está pasando mucho. Muchos servidores están pidiendo consejo a pastores que no son sus pastores. Es más, incluso a gente que ni siquiera sirve en la iglesia, van y le cuentan toda su historia, su situación, sus inquietudes, hasta se ministran con ellos. Y Dios les dijo a Isaías: ay de los que toman consejo y no de mí. Eso está grave, porque también dijo que se cobijan con cobertura y no de su espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Lo que está diciendo el Señor es que un servidor que en lugar de tomar consejo de su liderazgo, de sus líderes, y lo toman de otras personas, ¿qué va a pasar? Que la situación de esa persona va a empeorar. Y no solo va a empeorar, sino que va a añadir pecado sobre pecado. Y hablaba el pastor Carlos Olivares de la ética ministerial, de la ética pastoral. Y ese es un punto de la ética importantísimo. Que el servidor, cuando tiene una inquietud, cuando tiene una pregunta, cuando tiene un problema, una situación, al primero que debe de ir es a su pastor. Decirle: pastor, bueno, si estoy en esta iglesia, en esta casa, y Dios me trajo, yo no voy a ir con el pastor de tal lugar a pedirle consejo que qué hago, porque él ni me conoce. Ahora él, para darme un consejo, tendría que oír la opinión de mi pastor para poder dar un consejo fundamentado en un equilibrio, en un balance, o en el conocimiento de ambas versiones. ¿Sí o no? Y por eso el Señor dice: no, esa gente, pobres de ellos, porque no se dan cuenta que añaden pecado sobre pecado. Y hoy más que nunca, hermanos, necesitamos servidores que se dejen guiar por el Señor, en lugar de dejarse guiar por las redes sociales o por otros ministerios que están compartiendo videos de toda clase de predicadores de YouTube, de shorts que encuentran ahí, youtubers famosos que muchos de ellos ni los conocemos, ni conocemos su testimonio, ni sabemos cómo es en su iglesia, no sabemos nada de ellos. Pero como tienen un carisma personal, hablan de una manera, se dirigen al público de cierta forma, generan muchas vistas, generan polémicas, son controversiales. Y luego, si tú no eres un servidor espiritual, que no lees tu Biblia, no eres un servidor diligente, pues todo te la crees y reenvías esos shorts a otros, y de repente ya el pastor pobrecito dice: ay, Dios mío, ¿y qué hago? Y eso es falta de diligencia.
El tercer punto que quiero mencionar es el corazón torcido. El corazón torcido es otro factor que contamina nuestro servicio. El corazón torcido. Vamos a Mateo 6, versículo 1. Mateo 6, versículo 1 y luego Hechos 5, 1. Mateo 6, 1 dice así. Jesús dice: guardaos de hacer vuestra jactancia delante de los hombres para ser vistos de ellos. O sea, esto es servir con un corazón torcido, ¿no? Es no estar sirviendo para Dios o para la gloria de Dios, sino para ser vistos por la gente. Dice el Señor Jesús: de otra manera, si tú sirves de esa manera para ser visto de la gente, no vas a tener recompensa de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y yo creo que un servidor debe estar esperando el fruto y la recompensa y la bendición de Dios de lo que estamos haciendo para el Señor. Ahora vamos a Hechos capítulo 5, versículo 1. Estamos hablando del corazón torcido. Dice, aquí hay un matrimonio con un corazón torcido, Ananías y Zafira. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Verso 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, los dos tenían el mismo corazón, un corazón torcido. Y dijo Pedro: Ananías, ya me habló el Señor, Ananías. Ya me mostró el Señor. ¿Cuántos creen que Dios le habla a los pastores, hermanos? A veces estamos a punto de tomar decisiones. Me ha pasado muchas veces. He estado a punto de tomar decisiones importantes y el Señor me ha hablado y me ha dicho: espérate, espérate, espérate. Y le digo a mi esposa: oye, Dios me habló que me espere. Algo ha de haber, algo ha de haber, algo ha de haber, algo ha de haber, algo ha de haber. Y en esa semana pasa algo y dice el Señor: por eso te dije que te esperaras. Es algo sobrenatural, es algo que viene incluido en el llamado pastoral, porque a Dios le interesa la edificación de la iglesia, ¿no? Y el bienestar de ella. Entonces yo hablo con los pastores que tengo aquí, hermano Jesús Zavala, Francisco Abad, y decimos: siempre estemos orando que el Señor nos muestre los corazones de la gente, que nos muestre las intenciones. Y yo les digo algo: no hagan compadrazgos con nadie, porque esos compadrazgos nos ciegan. Y decimos: es que es bien buena onda, es que siempre me trae mi croissant del Starbucks. Y ya te cegó, ya no te permitió ver, ni discernir, ni darte cuenta. No, hermano, le traje un croissant. Ah, muchas gracias. Sí, pero estoy checando, Sí, necesitamos que los ojos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Los líderes de área también, Entonces Dios le habló a Pedro y le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y si la vendías no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, corazón torcido? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron esta noticia. Escuchen esto, hermanos: el mayor peligro para un líder no es el error doctrinal. Eso es peligroso, pero escuchen bien: el mayor peligro para un líder no es el error doctrinal, es el engaño del corazón. Que tu corazón te engañe. Muchos comienzan bien el servicio a Dios, con pasión, con fuego, con humildad, con temor de Dios, con santidad, con excelencia, con diligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo el corazón se puede torcer sin que nadie lo note, excepto Dios. Pero se puede torcer. Por eso Jeremías, o Dios dijo a través de Jeremías: tengan cuidado de su corazón, porque el corazón, ¿cómo es? Y no solo es engañoso, es perverso. Nos aconseja mal y nos siembra discordia, y siembra amargura, y siembra odio, y siembra competencia, y falta de perdón, y desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no solamente es engañoso, es perverso. Porque el Señor nos dice: no, aguanta, humíllate, muere.
tú obedece, tú sigue adelante, tú sigues sirviendo al Señor. Pero el corazón que es engañoso y perverso te dice: no, para estar sufriendo, mejor cámbiate de iglesia, no te valoran, ¿no? Entonces el mayor problema, si es un problema los errores doctrinales, pero que tu corazón te engañe. Lo más aterrador es servir sin el respaldo del Espíritu Santo. Aunque los aplausos no cesen, pero servir al Señor sin la unción del Espíritu Santo es la muerte. Y no es lo mismo tener el Espíritu Santo a que haya mover del Espíritu Santo, Todos tenemos el Espíritu Santo porque fuimos sellados para el día de la redención, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Pero otra cosa es el mover del Espíritu Santo en nuestro servicio, en nuestro ministerio, que Dios se mueva, que el Espíritu Santo se mueva, que nos hable, que nos dé discernimiento, que nos dé ojos abiertos, lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Y para poder tener eso desarrollado necesitamos la diligencia, tenemos que cuidar el corazón, de no torcer el corazón, de ser fieles a Dios. Nuestra fidelidad es al Señor, es a su palabra. Y si el Señor dice: ser santos como yo soy santo, busquemos esa santidad porque nos conviene, porque es necesaria para servir a Dios. Jesús advirtió, dijo: guárdense de hacer vuestra jactancia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Y por qué esta advertencia? Porque aún el servicio puede convertirse en un espectáculo si el corazón está contaminado con el orgullo. O sea, nadie puede servir correctamente a Dios si su motivación es el ego, o si su motivación es la competencia, o si estás motivado por la ambición o la necesidad de ser reconocido, o quieres que seas aplaudido o que seas felicitado o lo que sea. Así no podemos servir a Dios. Eso es servir a Dios con un corazón torcido. Hay gente que hemos tenido que hacer a un lado de áreas de servicio. ¿Saben por qué? Porque tratan mal a las personas. Les hablan mal, a veces les hacen muecas, no les contestan. Decía el pastor Carlos hace rato: mandas un WhatsApp y no te contestan. Y esa es clases de decencia básica, elemental, ¿no? Y hemos tenido que hacer a un lado a servidores que son muy buenos, que saben hacer muy bien las cosas, que a lo mejor nunca vamos a encontrar a alguien como esa persona, pero trata mal a la gente, les habla mal, parece que son sus trabajadores. Así los trata y los hacemos a un lado. Me acuerdo cuando empezamos con las reuniones por Zoom con los pastores hace varios años, no sé, unos 7, 8 años tal vez. Y le dije al pastor Chuy, le dije: oiga, voy a empezar ya con las clases a los pastores. ¿Qué quiere que les diga en esta primer clase que les voy a dar de parte de usted? Me dijo: qué bueno que me preguntas, diles esto de parte mía. Diles que traten bien a la gente. Diles que los traten bien. Diles que no son suyos, que ellos no son los dueños de la gente. Diles que son la iglesia de Cristo, son los redimidos del Señor. Dije: no, pues amén. Yo pensaba algo más teológico, algo más, pero dije: pues es que esto es lo básico, de ahí emerge todo, ¿o no? ¿Para qué tanta teología, verdad? Si vas a ver a tu hermano de arriba para abajo, ¿de qué nos sirve? Y eso es estar sirviendo con un corazón torcido. O que se pone el pastor a pedirle prestado a la gente y no le paga porque se aprovecha de su posición. Y eso es ministrar con un corazón torcido. O exhibirlos desde aquí, ¿no? Y dar su nombre y decir: fulanito de tal. Ese es un corazón torcido, se aprovecha de su posición. Y podemos poner un montón de ejemplos que mejor no, porque se van a sentir identificados algunos. Entonces, estamos hablando de Ananías y Zafira. Ellos no mintieron por necesidad, ellos mintieron por apariencia. Ellos servían, sí, pero su servicio fue hipócrita. Ellos querían la honra de Bernabé pasando por alto lo torcido de su corazón. Y el juicio entonces no vino por el dinero que retuvieron, vino por lo que pretendieron ser y que realmente no eran. ¿Habrá servidores hoy que pretenden aparentar una vida que en realidad no tienen? ¿Qué dicen ustedes? Díganlo fuerte, ¿sí o no? Pues sí, a lo mejor conoces a alguien que aparente tener una unción, pero no está respaldada por una vida de consagración.
A lo mejor conozcas a alguien que dice estar listo para tareas mayores, pero ha rechazado pasar por el quebranto. O tal vez conoces a un servidor que dice que la gente lo admira, pero su carácter deja mucho que desear. Es impresionante la cantidad de servidores que están ministrando con un corazón torcido. Es preocupante. Dios mira el corazón del siervo, hermanos. ¿Sí? Dios mira nuestro corazón, no mira, o sea, sí mira, pero su preocupación del Señor no es lo que sabemos hacer, sino nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ya para terminar, ¿qué debemos hacer? Examinar nuestras motivaciones. Eso es lo que debemos hacer. O sea, ¿por qué hago lo que hago? Si estoy en el grupo de alabanza, ¿por qué estoy aquí? Si soy ujier, si lavo los baños, si cuido los carros, si soy maestro de niños, si soy diácono, lo que sea. ¿Por qué estoy aquí? También tenemos que preguntarnos si estoy sirviendo a Dios o me estoy apacentando a mí mismo. Porque como mi servicio es de los que se ven, entonces pues es una bendición, porque cada domingo los hermanos pues me traen el desayuno, me dan una ofrendita, me regalan una chamarrita, y te estás apacentando a ti mismo. Por eso estás sirviendo, y eso es servir con un corazón torcido. Ahora que andábamos en un viaje por allá, y un pastor de allá traía una chamarra que a mí me gustó muchísimo. Robert, yo creo que nos está viendo. Ya la regué. Bueno, y se me hizo fácil decirle: qué bonita está tu chamarra. Le dije: llévame a la tienda, quiero comprarme una como esas. Y al otro día en la mañana ya la tenía afuera puesta. Me dice: es un regalo. No, le dije: no, si no te lo dije por eso. Le dije: te voy a decir por qué. Porque yo sí tuve un pastor así. Y yo un día me compré una cadenita, una esclavita de oro, que con muchos sacrificios la pude comprar. Y cuando llegué a la iglesia me dijo mi pastor: esa es pastoral. El que me pegaba y me decía groserías también es el mismo. Me dijo: eso es pastoral. Yo dije: ay, Dios mío, ¿cómo que es pastoral? Yo le dije: pues también levítica, porque yo estaba en la alabanza. Me dijo: no, pero es más pastoral. Me la quité y se la regalé. Y me dolió. Sí, me dolió. No se la di de corazón, porque me dio a entender que se la diera, ¿no? Y se la di. ¿Qué creen que pasó? Como 10 años después me decía negro. No sé por qué estoy bien güero, pero me decía negro. Bueno, me decía: negro, ven, te quiero hacer un regalo. Y abrió la caja. Tenía, sin mentirles, más de 50 cadenitas pastorales. Y me dijo: escoge una, te la quiero regalar. Y que veo la mía. Pero no le dije: ay, esa es la mía, si no me iba a decir. Y le dije: pues me gusta esa, la mía. Me dijo: ten, te la regalo, negra, póntelo. Me la puse, me dice: a tu medida, me dijo. Y la recuperé y ahí la tengo en la casa. Ay, gracias, Señor, ¿verdad? Hasta le mandé a hacer el logotipo aquí de la estrella de David y toda la cosa. Ahí la tengo. Aprendí que eso no se hace. Eso es un corazón torcido. Eso es aprovecharse de la posición que uno tiene. Y cuando yo le dije a ese pastor: me gusta tu chamarra, y me la regaló, me sentí muy mal. Y le platiqué este testimonio y le di todo un sermón para que me entendiera que no había ido con esa intención. Dijo: pues a mí no me importa, a ti te gustó, yo te la regalo, y un regalo no se rechaza. Dije: pues ya ni modo, dámela ya. Y ahí la tengo en mi closet, hermano. Pero eso no se hace. Entonces yo aprendí, dije: no, ya no voy a volver a decirle a nadie. Yo le voy a decir a Félix algo bien bonito que trae ahí, pero tenemos que ministrar al Señor con un corazón sincero. ¿Sí? Es para el Señor. Nuestra recompensa y nuestra bendición, ¿de quién viene? De parte de Dios. Él es nuestra paga. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar, cierren sus ojos.
Vamos a darle gracias a Dios. Nuestro tema se llamó Cuando el servicio deja de agradar a Dios. Y ya mencionamos algunos aspectos en los cuales podemos estar incurriendo. Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos. Si quieres sentado o parado, como tú quieras. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por el poder de tu palabra que viene a nuestro corazón, Señor, con verdad, con transparencia, con dirección. Sin duda que tu palabra, como dices tú, es más cortante que la espada de doble filo, porque penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y aún discierne las intenciones más profundas de nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto a obedecer. A lo mejor hay quienes, Señor, han estado ministrando con un corazón torcido, pero hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día de ponernos a cuentas. Hoy es un día de recapacitar, de reflexionar y de decir: Señor, yo reconozco que no te he servido con diligencia. He sido un siervo negligente o desobediente, o he servido para mi propia gloria. Mi corazón ha estado torcido, he mentido, he tratado mal a las personas, etcétera, 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 etcétera. Pero hoy he aprendido, Señor, que un servicio así es abominable delante de ti, Señor, y que tú lo rechazas. A ti te da asco eso, Señor. Eso es la abominación. Y yo quiero pedirte, Señor, que nos perdones, que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, y que nos des la oportunidad de servirte bien, mejor, a tu manera, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tus principios, a tus mandamientos, a tus leyes, a tus normas, a tus reglamentos, Señor. Que no sea un servicio que nazca de un corazón o una mente innovadora, o que yo sea muy creativo y que empiece a dejar a un lado, Señor, las bases del servicio. Queremos tener cuidado, Señor, y estar bajo sujeción, bajo la autoridad de nuestros pastores, para que ellos nos dirijan, nos guíen, nos enseñen, Señor, y poderte servir con gozo, con alegría, con excelencia, Señor, pero también de una forma agradable. Porque la obediencia trae bendición, la sujeción trae bendición, Señor, y el permitir, Señor, que tú te acerques a las iglesias, a los pastores, a través de los supervisores, de los pastores, Señor, que estamos visitando, que estamos enseñando, Señor, que ellos puedan recibir esa dirección, esa bendición, esa orientación, esa ayuda, Señor, que no haya un corazón duro, Padre, para rechazar la ayuda que tú estás enviando. Señor, gracias porque nos has dado a un pastor con un corazón entendido, a nuestro pastor Chuy Olivares, el cual, Señor, pastorea a los pastores, a nosotros los que somos pastores. Y tú a través de él nos has enseñado aspectos como este, Señor, como el ministrar con un corazón diligente, con humildad, ser pacificadores, preocuparnos por las necesidades espirituales de las personas, Señor, pero también arreglar lo que está mal, corregir lo que está mal. Gracias, Señor, porque le has dado un corazón entendido a él y él lo ha transferido a nosotros. Y nosotros lo queremos transferir a nuestras congregaciones. Señor, de lo que tú le has dado, él nos ha dado, y de lo que él nos ha dado, nosotros queremos darle a nuestra iglesia, a nuestros servidores. Que podamos todos en conjunto, Señor, ser como tú, porque el objetivo final es ser como tú, es ser como Cristo. Tú eres el blanco perfecto. Tú eres el pastor de los pastores. Y es a ti a quien nos debemos.
Señor, pero muchas gracias por la vida de mi pastor Chuy Olivares, de nuestro pastor, de los pastores que estamos aquí, Chuy Olivares, que Él nos ha dado esta encomienda, Señor, y hoy podemos estar bajo este cobijo espiritual, bajo este gobierno espiritual que proviene de ti, Señor, y que nosotros podemos crecer en diligencia, en madurez, en sabiduría, Señor, y poder entender que estamos aquí para cuidar a la gente, a tus ovejas, Señor, a tus redimidos, a tus lavados. Señor, muchas gracias por poner tus ojos en nosotros. Dile al Señor, levanta tu mano derecha al cielo y dile: Señor, te entrego mi corazón torcido y te pido que me des un corazón diligente. Ayúdame con el poder de tu Espíritu Santo. Aquí estoy listo y dispuesto, Señor, para recibir esa bendición de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Sí.